Cuba Información. En Holguín, en el encuentro Gemma, un encuentro de medios alternativos en favor de la Revolución Cubana, auspiciado por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, vamos a conversar con uno de sus participantes. En este caso es un periodista, un fotoreportero cubano, fotoreportero del diario holguinero Ahora. Él es Reinaldo Cruz Díaz, un apasionado del béisbol. Es además una referencia dentro de las redes sociales, no solo cubanas, sino redes sociales en el mundo, en torno al béisbol cubano y al béisbol internacional. Tiene un blog muy conocido que se llama Universo Béisbol, que me gustaría, Reinaldo, que nos lo presentaras. Bueno, Universo Béisbol surge en marzo de 2010. Lo vi yo más que nada como una necesidad a romper un poco los vacíos que existen en torno al béisbol cubano, no solo a lo que está sucediendo hoy, sino a la historia en sentido general, y también el desconocimiento que existía en Cuba ampliamente sobre las ligas extranjeras, sobre las grandes ligas, sobre la liga japonesa. Entonces, bueno, inicia una revista que comenzó de manera mensual y que por cuestiones propias de conectividad ha pasado a ser una revista que se publicará 2 veces al año, que tiene como objetivo divulgar las noticias del béisbol no solo en Cuba, sino también en el resto del mundo. Y al no haber una plataforma donde ubicar esa revista y hacerla visible al resto del mundo, es entonces que surge el blog Universo Béisbol como una alternativa para hacer que esa revista sea un poco más visible en la red de redes. Ya van 7 años casi de funcionamiento de Universo Béisbol. Hemos crecido en algunos aspectos, en otros hemos decrecido, por ejemplo, en el nivel de actualización, quizás en el hecho de que haya dejado de ser mensual por cuestiones propias coyunturales de conectividad. Pero bueno, seguimos avanzando, vamos a tratar de seguir avanzando lo más que podamos. Hay una noticia que aparece de cuando en cuando en la gran prensa internacional, es que un pelotero cubano, un beisbolero, se ha fugado, se ha escapado, ha huido de Cuba para llegar a jugar, para llegar a cumplir su sueño, nos dicen, así en los grandes medios de comunicación, que es jugar en las grandes ligas de Estados Unidos. Curiosamente, estas noticias reiteradas chocan con una información que pocas veces aparece en estos medios de comunicación, y es que la Federación de Béisbol de Cuba ya hace tiempo que autoriza o que autorizaría a los jugadores de béisbol de Cuba para jugar en las grandes ligas de Estados Unidos. Incluso existe una voluntad por parte tanto del gobierno cubano como de las propias ligas, es decir, del béisbol profesional organizado en Estados Unidos, para llegar a un acuerdo de contratación legal y normalizada de peloteros cubanos. ¿Qué es lo que impide que se dé un acuerdo final entre estas dos partes que de alguna manera anularía todas estas noticias un tanto tramposas y con un fin siempre de demonizar a Cuba, al gobierno cubano y también a su sistema deportivo? Bueno, la historia va un poco más allá. Realmente es cierto que los peloteros escapan, eso no es un secreto para nadie. Las salidas de los peloteros a terceros países son ilegales. Las otras salidas son por medio de deserciones. ¿Qué es una deserción? Una deserción no es más que un atleta que está representando a su país en un evento y que simplemente deja al equipo en medio del evento o antes del evento o al final del evento para establecer residencia en otro país. Esto no es un secreto para nadie. Realmente es cierto que tanto la Major League Baseball como la Federación Cubana de Béisbol están tratando de llegar a acuerdos, pero en realidad ninguno de estos acuerdos se puede concretar mientras exista el bloqueo norteamericano. En medio de todo esto, realmente el convenio laboral de las grandes ligas establece que ningún pelotero cubano puede ser fichado por un equipo de grandes ligas mientras tenga residencia en Cuba.
y los peloteros cubanos tienen que establecer residencia en un tercer país, haber jugado cierto tiempo en Cuba y tener cierta edad. Lo de cierto tiempo en Cuba y tener cierta edad es algo que aún si se llegaron a acuerdos se iba a mantener, porque esto lo están haciendo sobre todo para proteger a los peloteros norteamericanos que están sujetos a un draft y que en sus primeros años reciben contratos bastante pobres, cuando ellos mismos se quejaron de ver que peloteros cubanos llegaban y recibían contratos millonarios. ¿Qué sucede con esto? Que la arista de la que realmente no se está hablando y es algo que se abarca y que aparece en el libro de Peter Bjarman de Los desertores del béisbol cubano, la historia oculta, es que precisamente estos peloteros no es solo el problema de que se van ilegal del país y arriesgan sus vidas en embarcaciones poco seguras. El gran problema es que llegan a un tercer país, en caso de México, en caso de Dominicana, y caen en manos de personas inescrupulosas. Personas que, en primer lugar, se hacen supuestamente cargo de ellos, pero no se están haciendo cargo de ellos. Son personas que están monopolizando el acceso a esos peloteros y evitando que esos peloteros puedan ser vistos por ciertos determinados equipos que no van a darles mucho dinero, pero que le van a dar algo de dinero, que es lo que está buscando el pelotero en sentido general. Y en el caso de México, tenemos casos puntuales como el caso de Yaciel Puig, que fue prisionero del cartel de los Zetas, es decir, fue víctima de secuestro, víctima del tráfico humano. O sea que este problema no va solamente al problema Cuba-Estados Unidos y al problema bilateral entre Cuba y Estados Unidos, sino que también se convierte en un asunto de delitos y de crímenes internacionales, que esa es la causa principal por la cual la Major League Baseball está tratando de llegar a un acuerdo con Cuba, porque realmente les deja una mala imagen. Están firmando a peloteros que en cierto modo parte del dinero que esos peloteros reciben lo están destinando a pagar las deudas que tienen con estas personas inescrupulosas. Y lo que está tratando de hacer la Major League Baseball es quitarse de encima precisamente la vista de la gente que sabe que estos peloteros están siendo sujetos de secuestros y de chantaje y de extorsión y de amenazas, y que parte del dinero que ellos le están dando a esos peloteros está parando en manos de personas que van a poner en riesgo no solo la vida de peloteros cubanos, van a poner en riesgo la vida de ciudadanos cubanos y del resto de Latinoamérica e incluso ciudadanos norteamericanos. El gran problema que tiene la Major League Baseball hoy es este. ¿Qué sucede con la Major League Baseball? La Major League Baseball es una institución que está basada en Estados Unidos, y como institución basada en Estados Unidos, y en mi opinión personal, una de las organizaciones deportivas más organizadas, valga la redundancia, y más serias que existe en el mundo, como institución basada en Estados Unidos, está sujeta a sus leyes y son ciegos respetuosos de las leyes norteamericanas. Ellos no van a violar las leyes norteamericanas para resolver sus problemas. Y parte de las leyes norteamericanas incluye, por supuesto, las sanciones contra Cuba. Mientras existan las sanciones de Estados Unidos contra Cuba, es muy difícil que se llegue a un acuerdo por parte de Cuba y de la Major League Baseball, porque estas sanciones van a impedir, o van a vetar, o van a torpedear cualquier posible solución que haya a esta problemática que afecta no solo a Cuba como país, al que se le están yendo los peloteros y que no está recibiendo ningún ingreso por atletas que formaron ellos mismos, sino a Estados Unidos, porque en cierto modo parte del dinero que esas organizaciones de grandes ligas le están dando a esos peloteros están parando en manos de personas inescrupulosas. Bueno, nos dices que es el bloqueo de Estados Unidos, las sanciones contra Cuba desde Estados Unidos, las leyes norteamericanas las que impiden una contratación normalizada de ciertos beisboleros cubanos en el béisbol profesional, en las grandes ligas de Estados Unidos. Sin embargo, bueno, me gustaría saber si tú eres optimista, si ves que en el corto, medio plazo puede llegar a este acuerdo que de alguna manera normalizaría que estas personas jueguen en las grandes ligas de Estados Unidos e incluso después, bueno, puedan regresar a Cuba, puedan formar parte del equipo nacional, etcétera. Yo considero que la voluntad existe. Existe la voluntad por parte de las grandes ligas, y una de las grandes historias que hay en torno a esto es que precisamente Cuba tuvo durante mucho tiempo vínculos con el llamado béisbol organizado. ¿Qué es el béisbol organizado? Es el béisbol que está afiliado a organizaciones de grandes ligas. Y realmente creo que esta voluntad existe por parte de la Major League Baseball, existe por parte de la Federación Cubana de Béisbol. Creo que en este sentido la Federación Cubana de Béisbol no va a ceder tampoco, porque es una federación que obviamente está sujeta también a las políticas de su país, y mientras exista esta tirantez que hay todavía, pese al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países, mientras exista esta tirantez que hay entre ambos países, es muy difícil que se llegue a ese acuerdo.
pero suponiendo que mañana el bloqueo o el embargo, como le quieran decir, sea levantado, creo que sería una cuestión de sentarse a tomar un café, por decirlo de alguna manera, discutir algunos asuntos puntuales de burocracia y de leyes, y creo que sería una cuestión muy rápida que los peloteros cubanos estén yendo a jugar en Estados Unidos y puedan regresar a su país a celebrar con su familia, a representar al equipo cubano ahora mismo en el Clásico Mundial de Béisbol, que es una de las cosas que quieren los cubanos hoy, entre otras cosas. Reinaldo, recientemente hacías una gira, un viaje por Estados Unidos, invitado por una importante asociación del béisbol de Estados Unidos. Me gustaría que me comentaras el objetivo de este viaje, qué es lo que hiciste allí, qué es lo que viste, qué es lo que te sorprendió. Bueno, yo fui invitado por la Sociedad para la Investigación del Béisbol de Estados Unidos, SABR. Yo soy miembro activo de esta sociedad. Yo he hecho algunos trabajos ya con ellos desde el año 2014, que es que soy miembro, a raíz de una visita que hicieron algunos de estos señores a Cuba. Conversaba con varios de ellos y uno de ellos, que es el presidente de uno de los comités a los que yo pertenezco, me dijo que realmente la única persona que había en ese comité que no era de Estados Unidos era yo. Y entonces, luego de varias conversaciones por Facebook, decidió que iba a ser muy positivo para la convención de este año, que iba a ser en Miami, por toda la implicación que había con el béisbol cubano y por toda la implicación que había con el béisbol latino, que asistiera un miembro de SABR que hay en Cuba, para que participara en uno de los paneles. Ellos, realmente varios miembros de esta sociedad hicieron aportes aportes económicos, por supuesto, para que yo pudiera asistir al evento. Fui en calidad de ponente, pero además en calidad de prensa. Es decir, yo fui ahí a tomar fotos que luego, antes de terminar mi estancia en el hotel en el que se celebró la convención, por supuesto les cedí a la junta directiva de esta sociedad, que se dedica sencillamente al estudio y a la investigación del béisbol. Ellos dicen de Estados Unidos, pero realmente es del mundo entero. Ahí hay personas que investigan el béisbol de Japón, hay capítulos dedicados al béisbol cubano. Es increíble el conocimiento y la pasión que tienen muchas de estas personas por el béisbol cubano. Saben, tienen un nivel de información y un nivel de respeto hacia el béisbol cubano bastante notable. Ellos investigan el béisbol en toda su dimensión, en la dimensión estadística, en la dimensión histórica, en la dimensión contexto histórico, porque realmente uno no puede hablar, a mí me encanta el béisbol, pero uno no puede enmarcar el béisbol solamente en la historia del béisbol, uno tiene que enmarcarlo en el contexto histórico. Ellos investigan mucho también los contextos históricos y socioeconómicos del béisbol en todo el mundo, y bueno, fue una experiencia muy positiva, porque estuve en contacto con personas que tienen digamos, un denominador común conmigo, que es el béisbol, la pasión por el béisbol, la pasión en sí por el béisbol cubano. Muchas de esas personas están a favor de un acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, están a favor de un acercamiento entre la Major League Baseball y la Federación Cubana de Béisbol, e incluso muchos de ellos han llegado a decir que ellos prefieren que personas incluso que no están a favor del gobierno cubano, han llegado a decir que ellos prefieren que la Major League Baseball le pague 5 millones al gobierno cubano para que les deje negociar un contrato de 30 millones con un pelotero cubano, y no pagarle 35 millones a un pelotero cubano para que después le dé 5 millones a los traficantes de personas.